Luego de escuchar al pastor Ted Wilson, nos metemos en el estudio de vida con objetivos. Acá estamos viendo la vida de Job. Y hoy nos toca el capítulo 36. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Oramos, buen Dios, por los jóvenes que están conectados, más de 70, en la plataforma juvenil. Y no sé cuántos hay en las demás plataformas, quizás 1 o 2 o más. Pero, oh Señor, oramos por cada uno de ellos. Pedimos su dirección en el nombre de Jesús. Amén. Invitar la presencia del Espíritu Santo a la hora de estudiar su palabra es de carácter vital, porque fue el Espíritu Santo el que escribió cada palabra que aparece en la misma. Y por tanto de él podemos tener la mejor explicación. Vamos entonces con el capítulo 36 del libro de Job. Ok, acá. Allí está bien. Allí lo veo yo, me ven ellos y todo. Puedo ver. La palabra de Dios presenta a Eliú, exalta la grandeza de Dios. Este es el objetivo, o es lo que resalta en el capítulo 36. Eliú exalta la grandeza de Dios. Según la versión Andrews, el último discurso de Eliú queda incluso con la llegada del torbellino en que Dios se hace presente. En el versículo 1 nos dice, Eliú siguió diciendo, algunas versiones dicen Eliú añadió. Gracias. Los capítulos 36 y 37 fueron un solo discurso. Constituyen una última exhortación para que Job sea resignado y paciente ante Dios. El versículo 2 nos dice, espérame un poco y yo te instruiré.
porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Espérame un poco. Parece que Eliú queda inconcluso con la llegada del torbellino en que Dios se hace presente. Espérame un poco. Parece que Eliú tenía problemas para conservar la atención del oyente. Once veces pide atención de un modo u otro. Recordemos el capítulo 33, cuando Eliú termina diciendo en el capítulo: escucha, Job, óyeme, calla y yo hablaré. Luego le dice: si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Y finalmente, y si no, escúchame tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Este estilo de monólogo es la forma en que Eliú conversa con Job. Le dice que puede hablar, pero luego le dice que mejor se calle. Y ahora le vuelve a decir: hey, espérate y deja que yo termine. Cuando le toca a Job. Ahora él se presenta como defensor de Dios. La razón por la cual Eliú continúa su discurso es vindicar a Dios, pues cree que es su defensor en esta disputa. Permítame retroceder un poquito al capítulo anterior. En el versículo 2. Ajá. Más justo soy. Job no había afirmado esto. El versículo dice: piensas que ha sido correcto decir, más justo soy yo que Dios. Job no había afirmado esto. Había puesto en duda la justicia de Dios. Lo que Job dijo aparece en el capítulo 9, versículo 22 al 24. También en el 10, versículo 3. En el 12, versículo 6. Pero la acusación de Eliú, tal como aparece aquí, exagera cualquier idea que Job hubiera expresado en su discurso. Es interesante saber que Eliú sabe que está fuera de orden.
Me quedé sin. 1, 2, 3, probando. Ok, ya, la señal se distorsionó un poco. Bien, Eliú sabe que ha puesto palabras en la boca de Job, que ha tergiversado lo que ha escuchado de segunda mano que Job dijo. Aun cuando él dice que sus oídos le oyeron, él no estaba presente cuando Job habló. Y si estaba bien distraído. Él toma lo que dijeron los amigos de Job, que supuestamente Job había dicho. Y ahora se presenta en su discurso para defender la posición de Job, de Dios, haciéndole creer a Job que Job sabe las razones de por qué está siendo castigado tan severamente por Dios. Es más, aún como terminó el capítulo anterior, su discurso anterior, considerando que si él fuera Dios, fuera mucho más enérgico con Job. O sea que Dios ha sido misericordioso con Job. Por cuanto el pecado de Job, cualquiera que hubiera sido, que Eliú no conoce, y que nunca habrá de conocer porque nunca hubo tal pecado, merecía mucho más de lo que estaba recibiendo. La razón por la cual Eliú continúa su discurso es vindicar a Dios, pues cree que en su defensa, cree que es su defensor en esta disputa entre Job y Dios. ¿Quién dijo que Job estaba peleando con Dios? ¿Quién dijo que Job estaba disputado con Dios? Es interesante ver la frase que aparece en el versículo 3. Traeré mi saber desde lejos para atribuir justicia a mi hacedor. Eliú no deseaba repetir argumentos gastados. Quiere obtener sabiduría de aquellas cosas que hasta ese momento han escapado de su atención. Eliú quiere sacar argumentos de los amplios horizontes de la historia y de la naturaleza. Por lo tanto, se agarra de la obra creada por Dios para defender la justicia del propio Dios. No es mentira, dice, no son mentiras, dice el versículo 4. Porque de cierto no son mentiras mis palabras. Qué interesante que cuando usted escucha a Eliú hablar, si usted es un lector superficial de la Biblia, si usted es un estudiante como descuidado, como ocurre en la mayoría de los casos, usted termina alabando a Eliú y aplaudiéndolo. Por cuanto todo lo que dice suena a verdad.
Pero para el oído de un buen músico, descubre cuando un violín está desafinado. Aunque para el mundo común, el mismo se encuentre afinado. Hay que estudiar profundo las palabras de la palabra de Dios para descubrir cuándo son dichas por Dios y cuándo son dichas por los hombres, de manera que podamos descubrir la diferencia entre una y otra. Eliú se presenta como defensor de Dios. Y lo primero que hace saber es que él no está solo. Ya vimos en el capítulo 33 cómo llama la atención de Job diciéndolo que él, tanto él como Eliú se encuentran en presencia de Dios y fueron formados del polvo de la tierra. Se presenta como representante de Dios. Y ahora dice que lo que él va a decir en este discurso no es mentira.